En este video vamos a estudiar en qué consiste y cómo aplicar el teorema de residuos a la hora de resolver integrales de línea. Pero para llegar a este teorema, nosotros habíamos visto del video anterior que en eh, una serie de Lorentz tiene una parte principal y tiene una parte analítica, y que los puntos singulares donde uno evalúa, donde uno desarrolla la serie de Lorentz para una función, ese punto puede ser un punto esencial, puede ser un punto removible o puede ser un polo. Entonces, primero vamos a mirar unos teoremas que antes de llegar al teorema de residuos, vamos a mirar unos resultados que nos dicen cómo, sin tener que evaluar una serie de Lorentz, cómo determinar si, por ejemplo, un punto singular es un polo. Entonces, el primer resultado dice lo siguiente, que si el límite, pues vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos para una función f de z, digamos que z igual a z sub 0 es un punto singular. Es un punto singular de la función f de z, aislado. Entonces, ¿qué es lo que dice el primer resultado? Nos dice que si el límite cuando z tiende a z sub 0 del factor z menos z sub 0 elevado a la n multiplicado por la función f de z, este límite es diferente de 0 y además existe, es decir, que no es infinito, un valor finito, no nos da infinito, entonces podemos asegurar que el punto singular z sub 0 es un polo de orden n. Entonces noten que el n lo escribí aquí con color verde, es porque hace referencia a la potencia, a la máxima potencia que hace donde el límite ya se vuelve diferente de 0 o que no sea infinito. Cualquier valor, puede ser cualquier valor complejo, pero que no sea ni el 0 ni el infinito. Entonces, por ejemplo, nosotros en los ejemplos anteriores habíamos estudiado la función f de z igual a seno de z sobre z al cubo. Y esta función, pueden revisar el video anterior, habíamos desarrollado la serie de Lorentz para esta función alrededor del punto z igual a 0, que es el punto singular. Y desarrollando la serie de Lorentz nos dimos cuenta que ese punto singular era un polo de orden 2. Entonces verifiquemos que en verdad es un polo de orden 2. Entonces, ¿cómo verificamos? Pues debo calcular el límite cuando z tiende al valor, que en este caso sería z igual a 0, de z menos z0, pero z menos z0 sería z menos 0, que nos daría simplemente z. Y estoy diciendo que es un polo de orden 2, entonces me quedaría la potencia 2, y multiplicado por f de z.
¿Esto quién es? Esto es el límite cuando z tiende a 0 de z cuadrado por seno de z sobre z al cubo. Aquí podemos observar que se nos simplifica z cuadrado con z al cubo y nos queda el límite cuando z tiende a 0 de seno de z sobre z. Y este límite, pues ya sabemos que vale 1, diferente de 0. Entonces, ¿qué concluimos? Que z igual a 0 es un polo de orden 2. Este es el orden que me da el polo. ¿Mm? Noten que, por ejemplo, si yo tomo otra potencia de z, ya no me da 0, ya no me da un número distinto de 0. Por ejemplo, digamos que tomo una potencia mayor que 2, por ejemplo 4, o 3 simplemente. Z tiende a 0 y me quedaría de z a la 3 por seno de z sobre z al cubo. Simplifico y me queda límite, me da 0, seno de 0, 0. Entonces, por lo tanto, no me sirve. No es un polo de orden 3, porque el resultado del límite me dio 0. ¿Qué pasa si en lugar de 3 tomo un valor más pequeño? Por ejemplo, la potencia de z la tomo 1, que sería el valor más pequeño. Entonces, tendría que hacer límite cuando z tiende a 0 de z a la 1 por la función f de z, que es seno de z sobre z al cubo. Simplificamos y tengo que resolver este límite. El límite cuando z tiende a 0 de seno de z sobre z cuadrado. ¿Y este límite cuánto es? Pues este límite lo puedo hacer, como tengo la indeterminación 0 sobre 0, lo puedo hacer por L'Hopital y me quedaría el límite cuando z tiende a 0 de derivada de seno coseno y derivada de z cuadrado 2z. Y evaluando en 0 me quedaría coseno de 0, 1, y evaluando en 0 sobre 0. Y 1 sobre 0 sabemos que es el valor infinito. ¿Mm? Pues tengo que evaluar límite cuando z tiende a infinito de 1 sobre la función y eso me da 0. ¿Mm? Lo que se miró en la segunda unidad. Pero podemos verificar que ese límite es infinito. Entonces con esto ya descartamos que el polo no puede ser de orden 3 ni tampoco puede ser de orden 1. Porque para un número mayor que 2, el límite me dio 0. Para un número menor que 2, el límite me da infinito. Por lo tanto, cuando z vale 2, el límite me da distinto de 0. Con eso concluimos que es un polo de orden 2. Y el siguiente resultado me ayuda a determinar si ya sé que es un polo de orden n, entonces cómo calcular el residuo. Y puedo calcular el residuo de una función en un punto singular sin necesidad de calcular la serie de Lorentz. Entonces, ¿cómo es ese resultado? El resultado es el siguiente. Nos vamos a enfocar. Entonces, tengo que tener en cuenta lo siguiente, que si el punto singular es esencial, el residuo se calcula mediante la serie de Lorentz. No hay otra forma. Si la función tiene una singularidad removible, el residuo se calcula también con la serie de Lorentz. Si el punto es esencial o es removible, nos toca utilizar la serie de Lorentz. Pero si ya comprobamos utilizando este límite, como en este ejemplo, que el punto singular es un polo de orden 2 o de orden n a nivel general, entonces podemos hallar el residuo. ¿Cómo? Con esta formulita. A sub menos 1, que es el residuo, es igual a 1 sobre n menos 1 factorial. ¿Quién es n? El orden del polo. Por el límite cuando z tiende a 0.
Y aquí es la derivada de orden n-1. Es decir, si el polo es de orden 5, tengo que hallar la cuarta derivada. Siempre uno menos que el orden del polo. ¿Y a quién le voy a calcular esa derivada de orden superior? Al producto z menos z0 a la n por f de z. Al mismo producto que nosotros acá estábamos calculando el límite para verificar que era un polo. Entonces vamos a hacer el ejercicio con este. Ya para la función f de z igual a seno de z sobre z al cubo, ya verificamos que z igual 0 es un polo de orden 2. El orden de este polo es de orden 2. Entonces, como ya verifiqué eso, ahora le voy a calcular el residuo. Entonces, vamos a calcular acá abajo el residuo. Voy a escribirles aquí quién es la fórmula. La fórmula es a la menos 1 es igual a 1 sobre el n, que es el orden del polo, n menos 1 factorial, por el límite cuando z tiende a z sub 0, que en nuestro caso sería 0, de la derivada respecto a z en el mismo orden, en el orden n-1. ¿Y a quién le vamos a calcular esa derivada? Al producto z menos z0 elevado a la n por la función f de z. Y ese será el valor del residuo. Entonces, en nuestro caso, pues tenemos que n vale 2 y z sub 0 es 0. Entonces, si calculamos el residuo, nos quedaría 1 sobre 2 menos 1, que sería 1 factorial, por el límite cuando z tiende a 0 de la derivada 1, eso significa la primera derivada. Aquí multiplicado por z a la n, que es el orden de la derivada 2, y por la función, que es seno de z sobre z al cubo. Aquí una cosa. Si, por ejemplo, el orden del polo es 1, aquí en esta parte me queda derivada 0. ¿Qué significa la derivada 0? Simplemente me queda el límite de lo que está acá adentro. O sea, no tengo que derivar. Eso significaría la derivada 0. Si es 1, primera derivada. Si es 2, segunda derivada. Y así sucesivamente. Ahora, entonces, calculamos este límite. Límite cuando z tiende a 0. Si nosotros simplificamos aquí, nos queda seno de z sobre z. Derivemos seno de z sobre z. Derivada de seno, coseno, multiplicado por z, menos seno, y por la derivada de z que está en el denominador, 1. Sobre el denominador z al cuadrado. Estaba calculando la derivada de seno de z sobre z. Muy bien. Entonces, ahora, si nosotros evaluamos este límite, cuando z tiende a 0, nos da la indeterminación 0 sobre 0. Entonces, para resolver este límite, apliquemos L'Hopital. Y esto nos quedaría. Entonces, nos queda la derivada de un producto. Derivada de z por coseno de z. Derivada de z1 por coseno de z sin derivar. Más z. Y por la derivada de coseno, que sería menos seno de z. Menos. Y la derivada de seno de z, que es coseno de z.
sobre la derivada de seno cuadrado, que sería 2z. Podemos observar aquí que se nos cancela el coseno y nos queda, y también se nos simplifica, una z de aquí por una z de acá. ¿Y qué nos quedó? Nos quedó el límite cuando z tiende a 0 de menos seno de z sobre 2. Y evaluando en 0, pues esto nos daría 0. Por lo tanto, concluimos que el residuo de esta función es 0, como lo habíamos visto en el video anterior, cuando desarrollamos la serie de Loren. Si no lo han visto, pues los invito a que miren el video, la parte 1 de la serie de Loren, y ahí está desarrollada para esta función. Entonces, estas serían las alternativas que tenemos a la hora de calcular el residuo. Cuando sabemos que el punto singular es un polo, no es necesario calcular la serie de Loren. Simplemente es de calcular este límite de esta derivada. Este límite que está allí. Muy bien, entonces vamos a revisar entonces en los apuntes de clase qué es lo que dice el teorema de residuos. Aquí tienen otro ejemplo más. A esta función, calcularle un polo, verificar que es un polo de orden 2 y se puede calcular su residuo. Entonces, teorema de residuos. El teorema de residuos dice que si una función f de z es analítica en un dominio D, excepto en un número finito de singularidades. Entonces ya tenemos varios puntos singulares aislados. Y cada punto singular conocemos quién es su residuo. Para z1 es a-1, para z2 es b-1, etc. Para un z sub n es un residuo r-1. ¿Y quién es C? C es una curva cerrada simple contenida en ese dominio donde sabemos que la función es analítica, orientada positivamente. Y además esa curva C contiene todas las singularidades antes mencionadas. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de residuos? Nos dice que la integral sobre la curva cerrada C de f de z es igual a 2pi por i multiplicada por la suma de todos los residuos de la función que haya, es decir, los residuos en cada punto singular que haya dentro de la curva C. 2pi por i, factor de a-1, que es el primer residuo, más b-1, que es el segundo residuo, y así sucesivamente hasta llegar al último residuo, que es r-1. En este caso vamos a simbolizar re paréntesis f, z sub k como el residuo de f de z en el punto z sub k. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo gráficamente este teorema? Entonces, gráficamente nos está diciendo lo siguiente. Voy a hacer el bosquejo de un gráfico solo para, supongamos que f de z, tiene tres puntos singulares. Z1, Z2 y Z3. Y cada uno de ellos tiene tres residuos. Llamémoslos A-1, B-1 y C-1. Y sabemos que f de z es analítica
en un conjunto D. Entonces digamos que este es el conjunto D, donde la función es analítica. Y aquí adentro tengo los 3 puntos singulares. Es decir, en estos puntos la función no es analítica. Y voy a tomar una curva gamma. Llamémosla a esta que está aquí, la curva gamma, orientada de forma positiva. ¿Qué es lo que me dice el teorema de residuos? Dice que la integral sobre la curva cerrada gamma de f de z con una orientación positiva es igual a 2pi por i por la suma de los residuos en cada punto singular. Para z1 el residuo es a menos 1. Para z2 es b menos 1. Y para z3 es c menos 1. Ese será el valor entonces de esa integral de línea. Este teorema pues es una generalización de la fórmula integral de Cauchy. Entonces podemos utilizar este teorema, por ejemplo, para resolver también los mismos ejercicios que se resolvían con la fórmula integral de Cauchy. Pero a diferencia de la fórmula integral de Cauchy, solamente estaba definido para un punto singular y teníamos que derivar una función, ¿no? Muy bien, entonces, como primer ejemplo, vamos a demostrar este resultado. Nosotros ya lo hemos hecho en este curso, esta integral la hemos hecho ya lo voy a colocar aquí, demostrar que la integral de dz sobre z sobre módulo de z igual a un r cualquiera, un radio cualquiera, es igual a 2pi por i. Este ejercicio nosotros lo desarrollamos inicialmente por definición, es decir, encontrando una parametrización de la circunferencia, resolviendo la integral con la parametrización y comprobamos que nos daba 2pi por i. Luego lo hicimos con la fórmula integral de Cauchy, que para la fórmula integral de Cauchy f de z la tomamos como la función constante 1, f de z igual a 1, con el punto singular z igual 0, y también demostramos que nos dio el mismo resultado. Ahora acá lo vamos a hacer con el teorema de residuos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Tengo que identificar quién es la función f de z. F de z es la función integral, en nuestro caso será 1 sobre z. A esta función tengo que calcularle el residuo. Pero entonces, ¿quién es el residuo de esta función? Pues tengo que expandir esta función en serie de Lorentz. Pues esta función en serie de Lorentz no es más que la misma función, porque miren que es de la forma sumatoria desde n igual menos infinito hasta más infinito de a sub n, perdón, de a sub n por z a la n, alrededor del punto singular que es z igual a 0. En este caso, ¿quién es a menos 1? Pues a menos 1 no es más que el coeficiente de z a la menos 1. ¿Y quién es el coeficiente de z a la menos 1? Pues z a la menos 1 es 1 sobre z. Es decir, que el coeficiente es 1. Entonces este será el residuo para z igual a 0. Módulo de z igual a r. Tengo una circunferencia de radio r.
con centro en 0, 0. Pues el punto 0, 0 está aquí, dentro de la circunferencia. La función es analítica en toda en el interior de la circunferencia y en el borde. Sí, únicamente no es analítica en z igual a 0. Entonces, por lo tanto, podemos aplicar el teorema de residuos. ¿Qué nos dice el teorema de residuos? El teorema de residuos nos dice que la integral sobre la curva cerrada, módulo de z igual a r, de la función 1 sobre z es igual a 2pi por i y multiplicado por el residuo para el punto z igual 0. Pero el residuo para el punto z igual 0 es 1. Entonces, por lo tanto, esto me da 2pi por i por 1, que sería 2pi por i. Y con eso queda demostrado el ejercicio. ¿Mm? Bueno, vamos a desarrollar otros ejercicios adicionales. ¿Mm? Unas integrales, por ejemplo, que de pronto con las fórmulas que hemos encontrado, que con la fórmula integral de Cauchy o con otros teoremas no habíamos desarrollado antes. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, vamos a resolver la siguiente integral. Por el tiempo del video voy a resolver solo un par de ejercicios más y a ustedes les queda como ejercicio pues revisar los apuntes de clase, que ahí están desarrolladas otros ejercicios más, otras integrales, y pues tienen también un taller propuesto para que desarrollen dichos ejercicios. ¿Mm? Entonces, vamos a calcular la siguiente integral. Integral de e a la z menos 1 sobre z cuadrado de z sobre la curva módulo de z igual a 2. Podemos mirar aquí que tenemos un punto singular que sería z igual a 0. Dicho punto singular está en el interior de módulo de z igual a 2. Vamos a calcular ahí vamos a calcular el, el residuo y poder aplicar el teorema de residuos. Entonces, ¿quién es f de z? En este caso f de z es la función e a la z menos 1 sobre z cuadrado. Verifiquemos si, por ejemplo, ese punto singular es un polo y miremos de qué orden es. ¿Cómo lo hacemos? Con un límite. Límite, cuando z tiende a 0, de una potencia de z, que la voy a dejar como z a la n, y multiplicada por la función e a la z menos 1 sobre z cuadrado. Entonces, recordemos, por ejemplo, algunos límites especiales. Está el límite, por ejemplo, de e a la z menos 1 sobre z, que sabemos que es el límite de 1. Lo pueden comprobar por L'Hopital. Entonces, así, el n que voy a utilizar será 1. ¿Sí? Si cojo z a la 1, entonces cuando simplifique, me queda este límite. Límite cuando z tiende a 0 de e a la z menos 1 sobre z. Ese límite tiene indeterminación 0 sobre 0, pero si aplico L'Hopital me queda el límite cuando z tiende a 0, derivada de arriba me queda e a la z, derivada de abajo me queda 1 y evaluando me da e a la 0, que es 1, un resultado diferente de 0. Luego concluimos que este punto singular, z igual 0, es un polo de orden n igual a 1. ¿No? Entonces ya conocemos que es un polo de orden 1, podemos calcular su residuo con la fórmula.
Entonces, ¿quién es el residuo? El residuo, que de aquí en adelante lo vamos a denotar de esta forma, residuo de la función f en el punto z igual a 0. Entonces, ¿quién es el residuo? El residuo es 1 sobre n, que vale 1 menos 1, es decir, factorial de 0, por el límite cuando z tiende a 0 de la derivada 0 respecto a z, ¿de quién? De z a la 1 por f de z, que es e a la z menos 1 sobre z cuadrado. Recordemos que les había dicho que derivada 0 significa que no voy a derivar. Entonces esto simplificamos y esto nos quedaría el límite cuando z tiende a 0, ¿de quién? De la función e a la z menos 1 sobre z. Y este límite, pues ya miramos arriba, que nos dio 1. Por lo tanto, el residuo es 1. ¿Qué concluimos entonces? Que la integral de e a la z menos 1 sobre z cuadrado de z sobre la curva, módulo de z igual a 2 es igual a 2pi por i multiplicada por el residuo de la función en 0. Es decir, que el resultado nos da 2pi por i por 1. Resultado 2pi por i. Ese será el valor entonces de esa integral. Y ahora, finalmente, ¿qué pasa? Voy a colocar un ejemplo donde tengamos, por ejemplo, más de dos residuos. Entonces calculamos esos residuos y evaluamos la integral. Entonces vamos a desarrollar un último ejemplo. Vamos a calcular la integral sobre módulo de z igual a 2 de z sobre z cuadrado más 1. Entonces noten que esta función f de z es z sobre z cuadrado más 1. Estamos trabajando en un círculo de radio 2. Entonces tenemos un círculo de radio 2 y las singularidades están donde el denominador se vuelve 0, es decir, z cuadrado más 1 igual a 0. Resolviendo esta ecuación cuadrática nos da z igual a i y z igual menos i. Z igual a i está aquí y z igual menos i estaría acá. Entonces, por lo tanto, hay dos puntos singulares. Vamos a calcular el residuo de esos puntos singulares. Entonces, primero miremos si son polos esos puntos singulares. ¿Cómo verificamos si son polos? Calculando un límite. Entonces, calculemos el siguiente límite. Entonces, veamos. Para z igual a i. Entonces, ¿qué límite es el que vamos a calcular? Límite cuando z tiende a i de la potencia z menos z0, que en este caso sería z menos i, por la función. La función es z sobre z cuadrado más 1. Noten que este límite me da la indeterminación 0 sobre 0. Tengo que mirar aquí
¿qué potencia le debo escribir a z menos i para que ese límite me dé diferente de 0? Pero lo voy a dejar sin potencia y luego la forma de hacerlo sería prueba y error. Voy simplificando y a medida que simplifique, identifico qué potencia debo escribirle para que ese límite me dé diferente de 0 y me dé finito, ¿no? Es decir, que no dé infinito. Entonces, ¿cómo desarrollamos este límite? Pues este límite podemos desarrollarlo factorizando abajo. Entonces abajo me quedaría, la factorización sería z menos i por z más i, una diferencia de cuadrados. Entonces, noten que la potencia de z menos i debe ser 1, con el fin de que se me simplifique la indeterminación del límite y podemos ya evaluar el límite. Entonces, al evaluar el límite me quedaría, cuando z tiende a i, me queda i sobre i más i, 2i, y el resultado me da 1/2, diferente de 0. Luego, entonces, ¿qué sabemos? Que z igual a i es un polo con n igual a 1. Y si z igual a i es un polo de orden 1, entonces podemos calcular su residuo. Entonces vamos a calcular el residuo. Residuo en la función z en z igual a i. Entonces, ¿quién es el residuo? Es 1 sobre la derivada factorial de n menos 1, que sería 0, por el límite cuando z tiende a i de la derivada 0. No la voy a escribir ya, derivada 0. Entonces sería simplemente de la función z menos i a la n por la función que es z sobre z cuadrado más 1. Pero noten que es el mismo límite que tengo arriba. Entonces ya no necesito calcular esto. Ya sabemos que nos da 1/2. Ahora, hacemos el mismo procedimiento para el otro punto. Para z igual menos i. Como ustedes pueden ver, simplemente va cambiando de signo. Ya no quedaría z menos i, sino z más i, y se va a simplificar con z más i. Entonces, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces quedaría límite cuando z tiende a menos i de z más i por z sobre z cuadrado más 1, que esto es el límite cuando z tiende a menos i de z más i por z sobre z menos i por z más i. Simplificamos y evaluando en z igual menos i, nos quedaría menos i sobre menos 2i, y esto nos da también 1/2, que es diferente de 0, como ustedes pueden comprobarlo. O sea que los dos valen 1/2, ¿no? Los dos límites, tanto menos i como para i. Entonces, ahora calculemos el residuo. Entonces, noten que el procedimiento que tengo arriba, cuando la derivada es 0, me va a dar el mismo valor del límite. Si la derivada es 1, derivada 2, derivada 3, pues ya me va a cambiar porque tengo que derivar el resultado. Entonces, aquí calculamos el residuo de f en menos i. Entonces, ¿quién es? 1 sobre factorial de 0 del límite cuando z tiende a menos i. ¿De quién? Del factor z más i por la función z, perdón, aquí, la función z sobre z cuadrado más 1. Noten que, recuerden que es la derivada 0, que no la estoy escribiendo, ¿no? Derivada 0 por este factorial, ¿no? Este factorial es el que les dice qué derivada es la que van a calcular. Si abajo les dio 1, es la primera derivada. Si les da factorial de 5, sería la quinta derivada. Y así sucesivamente. Muy bien, este límite pues también
nos dio un medio que está calculado arriba en el anterior renglón, entonces lo vamos a dejar como un medio. Por lo tanto, ya sé que los residuos, para los dos puntos, los residuos me dieron un medio cada uno. Entonces, ¿qué significa esto? Que la integral sobre la curva módulo de z igual a 2 de z sobre z cuadrado más 1 de z será igual a 2pi por i multiplicado por el primer residuo que me dio un medio más el otro residuo un medio. Y esto nos da un medio más un medio es 1 por 2pi por i me daría 2pi por i. O sea que, ¿qué concluimos entonces? Concluimos que esta integral nos da 2pi por i. Ahora, quiero hacer énfasis en algo. Digamos, por ejemplo, que voy a calcular esta integral quiero calcular esta integral. Integral sobre la curva módulo de z menos i igual a 1. Entonces noten que esta curva es un círculo con centro en i y con radio 1. Esta sería la curva. Esa curva, a pesar de que la función sigue teniendo dos puntos singulares, pero en el interior de esta curva, en este interior, solo tenemos un punto singular. Entonces, la integral sobre esta curva de la función z sobre z cuadrado más 1 de z será igual a 2pi por i y multiplicado por el residuo de f en el punto i. Y recordemos que ese residuo, pues sin importar cualquiera de los dos que haya tomado, los residuos me dio un medio. Entonces me quedaría 2pi por i por un medio. Y esto es igual a pi por i. Entonces todo depende dentro de la curva que estoy evaluando la integral cuántos puntos singulares tenga. Y a esos puntos singulares debo calcularles el residuo. Entonces, con esto hemos finalizado la temática de esta asignatura. Hay mucho más que ver en la variable compleja, que de aquí seguirían las series de Fourier, que es con todo lo que nosotros hemos visto, ya ustedes están en la capacidad para comprender qué son las series de Fourier. Las series de Fourier no es más que resolver una integral con otras indicaciones, pero haciendo uso de esto, de los residuos de una función en los puntos singulares. Los invito pues para que ustedes revisen los libros de referencia que tenemos o un libro de matemáticas especiales que se les llama matemáticas avanzadas. Por ejemplo, está el libro de matemáticas avanzadas de Denis Seal, y hay otro tipo de libros que lo llaman matemáticas avanzadas, donde ustedes pueden encontrar la parte relacionada a series de Fourier. Algo referencia pues que hay dos tipos de series de Fourier. Están las series de Fourier sobre la variable real y la serie de Fourier sobre la variable compleja, ¿no? En la variable compleja lo que les digo es también usa los residuos para calcular unas integrales que son las integrales para calcular los coeficientes de la serie de Fourier. Hasta